de Néstor Kirchner, nos comenta en un reportaje que había una bóveda, una caja fuerte, con mucho dinero en efectivo en la casa que fue de Néstor y ahora es de Cristina Kirchner, la presidenta de la Argentina. A partir de eso, seguimos avanzando en la investigación y por primera vez habló la secretaria privada de Néstor Kirchner, que se llama Miriam Quiroga, lo fue durante 7 años, y ella confirmó la existencia de la bóveda y a la vez dijo que, siendo secretaria de Néstor, ella veía a otro de los secretarios de nombre Daniel Muñoz ir con bolsos deportivos con dinero en efectivo. Avanzamos más en la investigación y encontramos al arquitecto que diseñó la bóveda en la casa de Cristina y eso lo demostramos el domingo anterior. Ayer, domingo, lo que hicimos fue avanzar todavía más en la misma investigación y descubrimos que hay dinero de la corrupción que se utilizó para compra de jugadores de fútbol en el Club Racing y quien viabilizó ese dinero era el hijo de la presidente que se llama Máximo Kirchner. Hasta ahí llegó la investigación. En el medio de esto empezaron 2 causas judiciales en Buenos Aires, a donde están imputados todas las personas que denunciamos en el primer programa, 2 causas judiciales en Uruguay, una investigación de Interpol y una investigación en Suiza encabezada por el propio banco que suspendió a una de estas empresas que recibían el dinero, que en realidad eran empresas fronting, digamos. Ahora, de todas estas denuncias que has hecho en tu programa, ¿cuántas veces has ido personalmente a la justicia? Yo por lo menos sé que una vez sí fuiste a hacer una denuncia y te presentaste. Es la única vez, lo demás ha sido simplemente a través del programa, ¿no? Denuncias periodísticas. Es la única vez, es que totalmente, pero aparte que es la única vez, y yo lo hice porque la justicia me citó, pero en realidad yo no tengo por qué ir a la justicia a denunciar. Yo estoy trabajando como periodista, a mí no me, particularmente no me interesa denunciar esto a la justicia. La justicia lo que tiene que hacer es preocuparse por el tema e investigarlo, pero no es parte de mi trabajo el hacer la denuncia. Ahora, ¿cómo se maneja, Jorge, la credibilidad en los medios argentinos en este momento? Y hablo precisamente, por ejemplo, el grupo al que representas, el Clarín, en el cual todo el mundo ya sabe, fuera de Argentina incluso, que obviamente hay una pugna entre el grupo Clarín, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hay gente que dice, bueno, Jorge Lanata está pagado por el Clarín, y una vez al principio, que además no defendía ni se llevaba muy bien con el Clarín, hoy es su abanderado número 1. ¿Tú crees que se ha politizado este tema también entre el grupo Clarín, Lanata y el gobierno? Mira, yo ahí creo 2 o 3 cosas. Una, el problema con Clarín hoy ya va más allá de Clarín mismo. El problema tiene que ver con la prensa en Argentina. Hoy el 80% de los medios en Argentina están directa o indirectamente vinculados con el gobierno. Y quedan muy pocos medios realmente independientes. En el caso de la televisión abierta, el único canal de los 5 canales de Buenos Aires donde yo puedo trabajar es Canal 13, que es del Grupo Clarín. Yo he sido un enemigo histórico del Grupo Clarín porque yo he dirigido diarios y he competido con Clarín, y Clarín es muy hostil a la hora de competir, o sea que yo he sido muy crítico hacia Clarín. Ahora, la situación actual hizo que los intereses de Clarín y los míos coincidieran, y en ese caso yo fui a trabajar a Clarín, entre otras cosas porque tampoco tengo otro lugar donde trabajar. Yo era yo antes de Clarín y voy a ser yo después de Clarín. A mí lo que me preocupa es poder decir lo que tenga ganas en el Clarín o en donde sea, y eso está sucediendo. Entonces, para mí la pelea con Clarín no tiene que ver con un enfrentamiento. Por otro lado, recordemos lo siguiente: Clarín durante toda la primera época del gobierno de Kirchner fue kirchnerista. Clarín se pelea con Kirchner cuando termina el gobierno de Néstor, porque Néstor Kirchner quiso comprar Clarín. Clarín se opuso a vender de manera hostil y a partir de ahí se pelearon. Ahora, hoy la discusión respecto de Clarín va más allá de Clarín mismo, porque la pregunta me parece que hoy en Argentina es si este modelo de gobierno soporta una prensa independiente. Y yo creo que la respuesta es que no, y por eso está pasando lo que está pasando. Por eso el gobierno quiere intervenir el Grupo Clarín, quiere tomar el control de la justicia,
Porque un tipo de gobierno como este es muy difícil que pueda enfrentar a una prensa independiente verdaderamente. Es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela en ese sentido, o lo que pasa en Ecuador. Es muy difícil plantearse la existencia en Ecuador o en Venezuela de un canal de televisión abierto con criterio realmente plural. De hecho, en Venezuela se cerró Globovisión. O sea, son gobiernos que tienen muchas dificultades para manejarse con la prensa y con un alto grado de corrupción muy centralizada. Y yo creo que además tú lo dejaste muy claro en la despedida de tu penúltimo programa, tengo entendido, cuando dijiste quizás el próximo domingo yo no esté aquí, y le dijiste a tu teleaudiencia, que además, como has dicho, le ganas al fútbol cuando te lo ponen a esa misma hora, le dijiste que si eso pasaba y tú no regresabas, que hicieran algo. ¿Cómo quieres tú que termine esta película, Jorge? ¿Cuál es el resultado de todo este periodismo investigativo? Realmente, como prensa, ¿hasta dónde ustedes pueden llegar? Porque mucha gente dice que ustedes presentan algunas pruebas, hay otros que no están totalmente convencidos de que sean las suficientes para realmente probar todas estas denuncias. Bueno, esa es la justicia a la que le toca la responsabilidad de encontrar todas las pruebas, no a nosotros. Pero es muy gracioso eso, porque desde el aparato de propaganda del gobierno se nos insiste en que tenemos que presentar pruebas. Y de hecho, mucha de la información que nosotros difundimos es pública. Cuando nosotros decimos, para darte un ejemplo bien concreto, Cristina Kirchner en 10 años se enriqueció el 1000%. En 10 años se enriqueció el 1000%. ¿De dónde sacamos ese dato? De las declaraciones juradas de Cristina Kirchner firmadas por ella. Si vos tomás la declaración de ella del 2003 y la de este año, la del 2013, eso te da la cuenta que ella se enriqueció un 1000%. La pregunta es, ¿es Cristina Kirchner Henry Ford o Bill Gates? No. O sea, ¿cómo hizo para enriquecer 1000%? Digamos, nos están pidiendo pruebas que por otro lado son públicas, porque muchas veces lo único que hacemos es mostrar en la televisión cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie había visto. Cuando mostramos casas de $2 millones de funcionarios públicos que ganan $4.000 por mes, es tan evidente lo que estamos mostrando que me parece que no hace falta probar nada. En todo caso, será la justicia quien tiene que probar que hubo enriquecimiento. Yo como periodista lo que hago es mostrar lo que veo y puedo probar. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Yo quiero decir que obviamente invitamos al periodista Jorge Lanata, pero también le extendimos una carta de invitación a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La carta se la enviamos al señor Abal Medina, de la presidencia de Argentina. No hemos recibido respuesta. Ojalá que en los próximos días podamos recibir una respuesta a esta carta que fue enviada durante el día de hoy por correo electrónico. Continuaremos la conversación con Jorge Lanata y por supuesto más adelante vamos a tener en el programa otra opinión, una opinión interesante, contrastada de Víctor Hugo Morales, conductor del programa radial La Mañana de Radio Continental. Antes de terminar el programa, dos analistas ponen en perspectiva lo que está pasando en Argentina, su visión muy personal. Y bueno, sí tengo que aclarar que, Jorge, hablaste de Globovisión, no está cerrado, simplemente ese canal cambió de dueños y hay una nueva junta directiva y esperemos cuál va a ser la línea editorial que ese canal va a tomar a partir de ahora. Hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida con más de esta hora interactiva. Cala, @CalaCNN, nuestras cuentas para que nos envíen preguntas y saludos, comentarios también. Sigue a Cala. Gracias por estar de regreso con nosotros. Muchísimos comentarios que nos envían a través de @CalaCNN y en Facebook. Gracias. Acá Claudia 64674548. ¿Cuántos números? Ya la nata en Cala por CNN. Dice por acá Humberto 79, el periodista que destapó la cloaca de corrupción de los Kirchner. La nata en el 13 en el programa de Cala. Muchísimas gracias por todos esos comentarios. Hay varias preguntas también que tenemos por acá que ustedes nos envían y ojalá nos dé el tiempo. Jorge Lanata, regresamos con él a Buenos Aires. Es el presentador del programa semanal Periodismo para Todos, quien hace pocas semanas
semanas denunció en una de sus investigaciones periodísticas los vínculos de corrupción y lavado de dinero del gobierno de los Kirchner. Y bueno, nos acompañan también, y vamos a tenerlos más adelante acá en los estudios de Miami, el escritor y analista político Carlos Alberto Montaner y el profesor Guillermo Lustó, y vamos a conversar más adelante también en directo en el programa desde Buenos Aires con el periodista Víctor Hugo Morales del programa radial La Mañana de Radio Continental. Una pregunta, Jorge, que te hago. Presentaste los planos también de una supuesta bóveda en la casa de la presidenta en el Calafate. Dijiste que allí podría haber cerca de 3.000 millones de euros en caso de ser cierto. ¿No es bastante improbable saber lo que se almacena ahí? Esto, ¿cómo es que ustedes pueden sugerir que hay un dinero mal habido sin tener suficientes pruebas de que esté allí, no? A ver, primero, el tema de la bóveda comenzó con testimonio del vicegobernador de Néstor, que se llama Arnold, y a quien yo te citaba antes. O sea, teníamos una fuente bastante cercana a Néstor Kirchner, que fue quien lo acompañó durante 8 años. Después de eso tuvimos el testimonio de Miriam Quiroga, de la secretaria de Néstor Kirchner, durante 7 años. En los dos casos coincidían con que en esa bóveda había dinero en efectivo, y veníamos hablando del tema desde el comienzo del ciclo, cuando empezamos a investigar el lavado de dinero. O sea que pensábamos que era muy probable que hubiera ahí billetes de 500 euros, una cantidad de dinero incierta. Lo que hicimos fue calcular el espacio de la bóveda pensando que estaba llena de dinero. Nunca dijimos que estaba esa cifra exactamente, porque en verdad no lo sabemos. Dijimos que era posible que esa cifra entrara en ese lugar. Ok, ya entiendo. ¿Y se han cuestionado ustedes por qué Miriam Quiroga llegó a hablar con ustedes cuando fue cómplice de esa supuesta corrupción de Néstor Kirchner? ¿Por qué motivo lo hizo? Bueno, no, en realidad lo que, por lo menos como ella misma cuenta la historia, ella no fue cómplice de eso, y según ella, por eso mismo, por no haber sido cómplice, la echaron. A ella la echan después de la muerte de Néstor Kirchner. Pero ella dice que había visto, y esto lo ratificó ante la justicia en una causa, que había visto a Daniel Muñoz, otro de los secretarios de Néstor, ir de un lado para el otro con dinero en efectivo, con bolsos con dinero en efectivo. Otra cosa que nosotros dimos a conocer en su momento fueron la matrícula de los aviones que llevaban el dinero. Dimos la matrícula de 3 aviones, esto está investigándolo la justicia ahora. Como te imaginas, es algo que la justicia tiene que investigar y ver qué pasó con eso. Ahora, todos los testimonios que estamos viendo son bastante concluyentes y son de gente muy cercana al entorno de los Kirchner. Aclárame tú, porque, bueno, yo he leído y no vivimos en Argentina, obviamente tratamos de seguir lo más de cerca que pasa, pero es cierto que en Argentina se está por aprobar una ley para blanquear dinero no declarado y así impulsar el mercado inmobiliario y el sector energético. O sea, ¿no crees que el hecho de que un ciudadano argentino pueda traer dinero? Ajá, sí, dime. No, hay 2 leyes que son particularmente preocupantes y que voy a tratar de explicarlas de la manera más simple. Hay una ley que es fruto de esta pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín, que es así. El Grupo Clarín tiene un 9% de acciones del Estado. Estas acciones quedaron en el Grupo Clarín después de la nacionalización de las AFJP, de las pensiones. Pero bueno, eso de menos. Tiene un 9% de acciones del Estado. El Estado sacó una ley que dice que sin intervención de un juez, la minoría puede durante 180 días intervenir a la mayoría, cambiar el directorio y cambiar el destino de la empresa, sin la intervención de un juez, con la sola autorización de la Comisión de Valores, que es quien controla el mercado de acciones. Por otro lado, la Comisión de Valores está controlada por el gobierno. De modo que el gobierno puede intervenir en cualquier grupo económico que tenga acciones del Estado, ya sea Clarín en este caso, como un banco o cualquier tipo de empresa, sin que un juez intervenga. Y la única manera que tiene la mayoría de protestar tampoco es ante la justicia, sino ante el ministro de Economía, o sea, ante el propio gobierno. Esta es una ley. La otra ley,
que tiene que ver con el lavado de activos es la siguiente. El gobierno se ha ido quedando sin dólares porque esta es una economía muy subsidiada, que de alguna manera está inflada artificialmente. Primero fueron por el dinero del Banco Central, ya no les queda. Luego fueron por el dinero de la ANSES, que es la caja de los jubilados, y tampoco les queda. Y ahora lo que hicieron fue ir por el dinero negro. O sea, Argentina durante 3 meses se va a transformar en una especie de paraíso fiscal. Y toda la gente que tenga dinero no declarado en el exterior podrá traerlo a la Argentina. A cambio de ese dinero se le dará un bono y se los va a eximir de los impuestos. Esta es la situación en ambos casos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Obviamente te has convertido en el líder de opinión más importante en este momento en los medios de comunicación argentinos. Yo decía en algún momento que hasta al fútbol derrotas, que es la gran pasión de los argentinos. Gracias por estar con nosotros y seguiremos viendo qué trae Periodismo para Todos en tus próximas emisiones. Jorge Lanata, directamente desde Buenos Aires. En Cala es un programa en vivo, interactivo. Gracias por acompañarnos. Vamos a regresar enseguida con el periodista, escritor y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales, conductor del programa radial La Mañana de Radio Continental y presentador del programa televisivo Bajada de Línea. Así que no se nos vayan y más adelante tendremos, antes de que termine esta hora, la opinión de nuestros dos analistas que ya están en la mesa, Guillermo Lustó y Carlos Alberto Montaner. Gracias, señores, por pacientemente escuchar. Y no han abierto la boca todavía.